Saludos amigos, gracias por estar de nuevo con nosotros en su programa A Rajatabla, Peña de la Democracia en la República Dominicana. Gracias de verdad por estar con nosotros en este programa dirigido a gente inteligente, a gente sensible, a gente patriota, a gente solidaria. Esta semana queremos tratar el tema económico, pero en términos, vamos a decir, más académicos. Para eso tenemos un invitado en el día de hoy, un maestro que va a tratar el tema. Porque la idea que le quiero plantear a ustedes en esta semana, perdón, es el 2023. Ya en el 2022, todas las expectativas están más o menos definidas alrededor de la economía dominicana. Yo quisiera que mi invitado, en el momento en que pueda conversar con él, nos hable, nos lleve la economía a la familia, a partir de lo que los propios economistas definen como el difícil entorno internacional. Y lo quiero señalar porque hay preocupación. Nuestra economía, la dominicana, de las más resilientes, quiere decir de las más fuertes, de las más en condiciones de soportar dificultades provenientes del exterior en América Latina, ha sido básicamente su escudo, su principal escudo ha sido el sector monetario. Las políticas asumidas por el Banco Central y la Junta Monetaria han sido de las más oportunas de todas cuantas se han tomado en América Latina, en sentido de oportunidad, en sentido de precisión, en sentido de alcance, y cuando hubo que expandir la economía durante la pandemia, cuando la economía cayó, en el primero de los tramos cayó a menos 6% del Producto Interno Bruto, y la economía global cayó en un 29%. En ese momento, y ya nosotros lo hemos dicho varias veces, el Banco Central inició un programa de expansión de la economía a la que le inyectó 215 mil millones de pesos. Eso permitió que la banca comercial pues movilizara el crédito hacia todos los sectores productivos del país y de los hogares, lo cual hizo que en un tiempo relativamente corto, incluso dentro de la pandemia, la economía retornara al sendero del crecimiento. La economía, en términos de un año a otro, creció un 12%, claro, comparado con un año que había bajado menos 6%. En términos real, interanual, la economía creció, después de la pandemia, en el año 2021, 4.7%. Este año va a crecer entre 5 a 5.5%. El gobernador del Banco Central, don Héctor Valdés Albizu, ha dicho que la meta de 5% ya está conseguida, que lo que falta es saber si entre 5 a 5.5% que va a crecer la economía. La inflación estará alrededor entre un 7 y un 8%. ¿Cuáles son los sectores que han incidido en que la economía se mantenga a ese nivel? En términos de aporte, el turismo principalmente, zona franca, la manufactura, exportaciones, pero se ha quedado un tanto atrás sectores que son muy importantes para la economía, como la agropecuaria, 3 puntos y algo, como la construcción, que se ha reducido, posiblemente pueda reaparecer como un elemento fundamental en el crecimiento de la economía en el 2023. Todo esto les digo para que ustedes sepan que de aquí a diciembre, es como decir en nuestra familia, tenemos el problema resuelto. Nuestro problema está a partir de enero. Entonces hay expectativas sombrías para el mundo en términos de el 2023. Y eso es lo que queremos tratar. Si podemos, tendremos hoy a un maestro, que quiere decir un catedrático de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo, que va a tratar conmigo ese tema. Ojalá podamos desarrollarlo. La idea no es ni decir que nosotros somos
oráculos para decir si la economía va a estar buena o mala, sino que a partir de elementos que se ponen sobre el tapete podemos determinar el nivel de preocupación o de optimismo que debemos administrar en el año 2023 en torno al comportamiento de la economía dominicana y a la situación de nosotros, los ciudadanos dominicanos. En eso es que vamos a estar. En esta semana, queridos amigos, yo quiero señalarle, el canciller Roberto Álvarez volvió otra vez, retornó con el discurso de reclamar de la comunidad internacional una intervención militar en Haití. Yo cuando veo al canciller o cuando escucho al presidente en esa tónica, a mí particularmente me tiembla el corazón. Es algo muy elemental. Vamos a hacerlo como por pregunta. ¿Usted está de acuerdo con una intervención programada por las Naciones Unidas en Haití? Sí, yo estoy de acuerdo. ¿Usted cree que hay otra solución que no sea esa para Haití? No, no hay otra solución. ¿Ustedes ven? Entonces, aparentemente yo estoy de acuerdo con el canciller. Pero lo que pasa es que yo no soy el canciller y estoy de acuerdo con el presidente, pero yo no soy el presidente. Es elemental, queridos amigos y amigas, un país, un presidente, el canciller es el vocero de la política exterior de la República Dominicana, cuyo mandante es el presidente de la República. Por tanto, cuando habla el canciller, se interpreta que está hablando el presidente de la República. Bien, no es lo mismo que un presidente diga de esta manera, yo estoy de acuerdo, se está tardando, o un canciller, se están tardando mucho en intervenir militarmente a Haití. La situación se está deteriorando, lo cual es verdad. Pero un presidente no puede pedir intervención militar en otro país. No lo puede hacer porque cuando lo haga un tercero que diga que hay que intervenir a la República Dominicana, a nosotros no nos va a gustar. Pero el otro va a tener el mismo derecho que tuvimos nosotros para decir que intervengan en Haití. Es por el lenguaje diplomático, no es que el presidente no tenga la razón, no es que el canciller no tenga la razón. Nosotros lo que debemos insistir es que se está deteriorando la crisis haitiana, pero que nosotros no vamos a ser parte ni de los efectos negativos de esa crisis, ni tampoco de la solución unilateral que se le pretenda buscar. Como al efecto, hay una mala fe en la comunidad internacional como para que eso explote y después digan a la República Dominicana, bueno, mi hijo, tú tienes que recibir 4, 5, 500 mil ciudadanos haitianos refugiados, porque ya eso se volvió, ahí hay una revolución, o como dijo el propio presidente don Luis Abinader, hay una guerra civil de baja intensidad. Es eso lo que estamos hablando. A lo único que me opongo es a que el presidente mencione el tema, a que el canciller mencione el tema, pero parece que la urgencia es más importante que el discurso diplomático e histórico, porque eso queda en la historia. Queda en la historia que la República Dominicana solicitó a la comunidad internacional una intervención en Haití. Si esa intervención militar resulta buena, pues probablemente nos van a aplaudir. Pero esa intervención militar deriva, como todas las otras, en los últimos 17 años que han intervenido Haití. Entonces nosotros seremos todavía mucho mayor parte del problema. Eso era lo que queríamos señalarle. Las desapariciones, los secuestros, eso todavía no es un tema de gran preocupación de la agenda dominicana, pero sin embargo comienzan. Hay más de 20 personas que han desaparecido y me entero que hay una niña de 7 años en Puerto Plata. No desapareció, una señora se la llevó del ámbito de su hogar y se fue con ella. Pero lo que quiero llamar la atención de nuevo es que 10 policías no pueden resolver el tema de 132 casos de secuestro en los últimos 4 años y de más de 600 casos de desapariciones también en los últimos 4 años. No es posible. El Departamento de Desaparecidos de la Policía Nacional tiene 10 policías para toda la República. Eso no es posible. Solamente. Vámonos a un cambio, señores,
y vamos a retornar casi de inmediato. Estamos a rajatabla. Nos vemos en un momento. Muy bien, mis amigos, como le habíamos prometido, tenemos al profesor Antonio Siriaco, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, un maestro, así se llaman a los catedráticos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, le dicen el maestro, correctamente dicho, porque es además no solamente un catedrático de todos los tiempos en la universidad y ahora ocupa la posición de director de toda el área relacionada con la economía y con las ciencias sociales en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Con él vamos a hablar hoy, y lo hacemos a través de Teleradio América para todo el mundo, lo hacemos también a través de Super TV 55 en Santiago, igual para todo el mundo, y en Canal Da TV para todo el mundo. Vamos a hablar con él del año 2023. Alguien tiene que, antes que nos digan, feliz año nuevo, nosotros queremos saber cuáles son las perspectivas del año 2023. Profesor, saludo, ¿cómo está usted? Bien, bien, Orión, siempre estoy bien contento de estar aquí en tu programa y siempre estamos a tu disposición. Profesor, el año 2023, lo que yo he leído, y lo leí, adelanté en lectura para conversar con usted, no es muy promisorio. Pero, sin embargo, en los países se mercadea siempre la idea de que toman del Banco Central, del Fondo Monetario Internacional como la Biblia. Que el fondo dijo que nosotros estamos muy bien, pero el texto completo no lo presenta, sino la parte, a cada país, no importa cuál que sea. En el caso de nosotros, yo creo que tenemos algunos problemas. Primero, ya parece que el ciclo del lado monetario cumplió su rol. Desde la pandemia hasta ahora, la economía dominicana es lo que es por dos cosas. Porque el lado de los servicios funcionó con la generación de dólares, claro, y porque el Banco Central actuó oportunamente en cada uno de los episodios que presentó la economía en términos de crisis. Pero falta un episodio que no es del Banco Central, el fiscal. Claro. Falta otro episodio que no es del Banco Central, el control del presupuesto, el manejo, claro, del presupuesto. Las finanzas públicas. Falta otro episodio que no es del Banco Central, el déficit que genera ese presupuesto que se va a aprobar a fin de año. Entonces yo quiero que usted y yo, a ver cómo nosotros le podemos decir a la familia dominicana cómo está la situación del 2023. Mira, Orión, el 2023, y tú mencionaste al Fondo Monetario Internacional, y que precisamente la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional, en una recién conferencia que dictó conjuntamente con el presidente del Banco Mundial, dio unas declaraciones que a uno básicamente le llamó la atención. Ella prevé que para el año 2023 va a haber una situación de recesión en las principales economías del mundo. Y ella señalaba ahí una serie de elementos que yo creo que están sobre el tapete, y uno de ellos es el conflicto bélico Rusia-Ucrania, que todo parece indicar que no tendrá solución para los próximos meses. Pero también no hay que olvidar que hay una lucha soterrada, que quizás ha sido un tanto opacada con ese conflicto, es esa tensión entre Estados Unidos y China. Y no hay que olvidar que recientemente China y el Partido Comunista Chino asumió para los próximos 5 años a Xi Jinping. Y Xi Jinping dio unas declaraciones que, si uno la lee entre líneas, él decía que el Partido Comunista Chino está preparado para que los 1.400 millones de chinos puedan tener cierto crecimiento económico. Y yo creo que, y además, un elemento importante fue que apartaron todos aquellos funcionarios chinos que habían sido durante los últimos años pro mercado y habían promovido la reforma pro mercado. Yo creo que los chinos se han preparado para una lucha que se vislumbra para los próximos años. Esos son elementos que envían una señal de que va a haber tensiones importantes geopolíticas que van a afectar el comportamiento de la economía. ¿Por qué yo hago este señalamiento?
porque la República Dominicana es de los pocos países en el mundo que tiene intercambios comerciales y además acuerdos de libre comercio con las economías más importantes del mundo. Por ejemplo, nosotros tenemos acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos y estamos de hecho integrados a esa economía. La mayoría de las remesas vienen de allí, la mayoría de la diáspora dominicana vive allí, el 85% de las remesas vienen de allí, los turistas en su gran mayoría vienen de allí, las exportaciones de zona franca en su gran mayoría van a ese mercado. Y si tú le sumas que una parte importante de la inversión extranjera viene de Estados Unidos. Pero también restablecimos, y yo lo vi correcto, a partir del 2018, relaciones comerciales con China, que es la segunda gran economía del planeta. Pero también la República Dominicana tiene un acuerdo de libre comercio con Europa. Una asociación comercial, ¿verdad? Comercial, el famoso EPA. Sí. Y Europa, ese bloque, es en estos momentos el que más problemas tiene, producto del conflicto Rusia-Ucrania. ¿Qué significa eso? Que eso realmente para nosotros es una mala noticia. ¿Cuáles son los países que han tenido fuerte impacto en su economía, en su actividad económica? Estados Unidos ha tenido los últimos 2 trimestres, el crecimiento ha sido negativo. Pero en el caso de China, el trimestre anterior tuvo un crecimiento de apenas 0.7. Y ahora se ha recuperado y en este último trimestre ha crecido un 3%. Claro, no son tasas promedios parecidas a las anteriores, que eran de un 9, de un 8, de un 10. Pero en el caso... Y a veces sobrepasó el 10%. No, y sobrepasó el 10%. Pero en el caso de Europa, que por primera vez en los últimos años, como un bloque, tiene y tendrá un déficit en su balanza comercial y que su locomotora, su economía locomotora, oye esto, que nunca había tenido un déficit mensualmente en su balanza comercial, mensualmente en los últimos 30 años, que es Alemania, y por primera vez ya lo va a tener, eso es una señal de que va a haber una contracción importante en la economía mundial. ¿Qué ocurre en la República Dominicana? Nuestro ciclo económico está muy supeditado al ciclo y el comportamiento de la actividad económica en los Estados Unidos. Digamos que una economía muy abierta, muy Somos una vulnerable. economía pequeña, abierta Y vulnerable. Pero obviamente nuestros sectores más importantes, que son los generadores de divisas, están orientados hacia el exterior. Y cualquier choque externo nos afecta y se transmite de manera muy rápida. Entonces, yo hablaba de que las grandes políticas macroeconómicas, la política monetaria, los bancos centrales están haciendo lo que siempre han hecho. Y ya no tienen más posibilidades de hacer otras cosas. ¿Por qué? Porque a partir del 2021 aparece la inflación como un fenómeno, la inflación se atiza en el 2022, los bancos centrales comienzan a cambiar su política monetaria de una política expansiva a restrictiva, y entonces eso ha encarecido el coste del dinero y eso ha afectado el crédito y eso ha afectado a la inversión privada y eso ha afectado al consumo Pero privado. aquí hay una cosa muy extraña, no ha afectado el crecimiento económico. No lo cuando la economía, si se sube la tasa de interés, es de suponer que la economía... Se hace eso cuando la economía está sobrecalentada. Claro. Es decir, que la economía está muy rápido, creciendo por encima de su potencial en términos reales, ¿verdad? Y le dicen, no puede porque te va a dar un 5, pero vamos a bajar esto. Entonces, para poder bajar la economía, suben la tasa de interés. ¿Y por qué la economía sigue creciendo? Tú sabes que en el caso de la economía dominicana es un elemento, y eso es bueno resaltarlo. En primer lugar, es una economía diversificada, pero en el mercado del crédito todavía, a partir de la pandemia, que el Banco Central colocó 215 mil millones de pesos en diferentes sectores productivos, a una tasa que no sobrepasara un 8%, todavía todo parece indicar que en el día de hoy casi 90 mil millones de pesos están, como dicen, en los bancos a esa tasa. Por lo tanto, eso ha significado
que el impacto en la política monetaria, en esa política de referencia, en esa tasa de referencia, todavía no ha afectado hacia el alza de forma rápida. ¿Sabe que esa tasa se colocó a 3 años? A 3 años. Todavía queda. Todavía que no es morosidad, porque los bancos tienen una morosidad de menos todavía hasta el 2023 habrán recursos que se colocaron a un 8%. Porque en la medida en que retornan a los bancos por vía de pago, el Banco Central ha activado mecanismos que inmediatamente vuelven otra vez lo recoge, o sea, como parte de sus instrumentos de política monetaria, el Banco Central, evidentemente esos recursos retornan al banco. Además, el banco ha emitido certificados para recoger dinero aparte de eso, porque la economía, ¿cuánto es que debe circular en una economía en términos ordinarios? No, 25, 30 mil millones. No, yo pienso que, porque eso depende de la capacidad de producción que tiene la economía. Nuestra economía cada vez más crece, como ha venido aumentando el tamaño del pastel, que ya es una economía que tiene más, en términos del PIB, más de 126 mil millones de dólares. O sea, que ha crecido verdaderamente. Somos la 7ª economía de América Latina y el Caribe. Y eso, en esa medida, se va necesitando más recursos. Pero muchas veces tú puedes tener así de manera mensual una circulación de 40 mil, 30 mil millones, que eso básicamente es algo que lo absorbe la misma dinámica de la economía. Entonces, pero en poco tiempo 215 mil millones. No, oye, hay que decir lo siguiente, Orión. Mira, en el 2019, el PIB en dólares en la República Dominicana era alrededor de 88 mil millones. Luego, con la pandemia, hubo una caída del PIB, una destrucción de capacidad de 10 mil millones de dólares. Pero luego, con el proceso acelerado de recuperación, ya eso ha sobrepasado los 100 mil millones de dólares. Y eso significa que el PIB per cápita en la República Dominicana ya está por encima de los 10 mil dólares por persona. Por lo tanto, ha habido un esfuerzo importante en la generación de riqueza en la República Dominicana. Entonces, todo eso le ha dado a la República Dominicana una capacidad de resistencia. Mira, no es que la economía dominicana no será afectada, claramente que será afectada. Pero yo te voy a hacer el siguiente paralelismo. No es lo mismo cuando tú tienes un niño en una familia que tú le das leche, esa leche fortificada, sus vitaminas, que va creciendo con fortaleza, y un niño que en una familia está desnutrido. ¿Qué ocurre cuando viene una enfermedad? ¿A quién afecta más? Al que está desnutrido. Al que está desnutrido. Entonces, ¿qué significa eso? Que esta economía, a pesar de que el 2023 va a ser un año difícil, y yo creo que va a ser difícil por lo que te he comentado, porque nosotros dependemos mucho de economías que están en conflicto, de economías que están en un proceso de recesión, y eso va a afectar obviamente la dinámica interna. Pero también hay políticas públicas de la República Dominicana que generan fortaleza. Y eso hay por el lado monetario. Sí, pero vamos ahora, profesor, y en los minutos que nos quedan en este segmento, hay dos cosas. Parece que la economía dominicana tiene dos modelos. Claro. Un modelo de servicio, y sigue vigente el modelo del postre. Claro. Seguimos exportando azúcar, café, cacao y tabaco, ambos con valor agregado. El tabaco ya no es en rama, el tabaco somos los principales exportadores de cigarros procesados. Claro. Cacao lo exportamos también procesado y cacao orgánico. Correcto. Y café, que también industrializado, café orgánico, pero también aquí hay una fuerte industria del café. Es decir, y tenemos la minería. Claro. Entonces, por ese lado la economía tradicional. La de servicio tenemos inversión extranjera directa, turismo, remesas y zona franca. Así es. Entonces las dos funcionan, y cuando una se debilita, otra se fortalece. Y súmale el oro. Y el oro. Como un mecanismo, la minería. La minería global, que tenemos níquel, oro. Claro. Y ojalá aparezca litio por ahí. Sí, que dice, o tierras raras, como dicen ahora. Entonces nosotros somos una economía, dice un amigo mío, Pedro Cava, que la Virgen de la Altagracia nos protege, porque es de dos caras. Cuando esta está mala,
caen las materias primas, viene la de los servicios y se presenta. Somos una economía que tiene una democracia ya madura. Sí, que es un plus. Es un plus importante para la inversión. Y eso, mira, antes de ir a la pausa, Orión, sí. Y quizás lo quiero dejar en el tapete, porque quiero hablar de los elementos internos que han permitido, en cierta manera, esa fortaleza, pero también de los riesgos que hay en políticas públicas internas, que yo creo que tenemos que ponerle caso. Yo, como abogado que debo ser en este momento de Lucifer, le debo decir algunas cosas. Nosotros somos una economía resiliente, fuerte, la 7ª del mundo, pero disminuimos en desarrollo humano un 20% este año. Claro. Es decir, somos una economía que genera desigualdad. Claro. Una economía que genera desigualdad, es decir, el modelo genera desigualdad. Así es. Y si genera desigualdad, entonces este modelo lo que genera es acumulación de capital en pocas manos. Y concentración. Concentración de capital. Y ya sabemos cuántas familias, no la vamos tampoco a decir. Claro. Entonces ese es un problema serio. Claro. Lo otro es que cuando uno come mucho, cuando uno está todos los días comiendo filete, le dice el médico, te va a explotar por algún lado. O cuando uno bebe mucho, ten cuidado con tu hígado. La economía dominicana, que crece, que se fortalece, que tiene una inversión extranjera directa de 3.500 millones en promedio, puede explotar por su hígado, y su hígado es el endeudamiento. Y no hemos hablado nunca, jamás hemos hablado de fiscalidad. Resulta que somos la economía que cuando la Dirección General de Impuestos Internos le cae atrás a la gente y se vuelve unos etapos, apenas llegamos a un punto porcentual de la presión tributaria. Estamos en 14.5, cuando el promedio en América Latina está alrededor del 21, de 22. Entonces, no estamos cobrando impuestos, y los impuestos que los cobramos a los pobres, pero hay otro que es el área, ¿cómo le dice?, donde uno orina. Los riñones. Los riñones, tiene un nombre ahí, que lo que son el sistema ese, que es el sector eléctrico. Entonces, yo no quiero dañarle su día, profesor, pero son temas que usted va a tener que tratar. No, precisamente que lo tenía pendiente, porque solamente nos hemos concentrado en la parte monetaria, pero viene ahora los riesgos, que es muy importante. Señores, vámonos, que ahora comienza la parte del Halloween de la economía dominicana. Vamos a retornar casi de inmediato. Estamos en A Rajatabla. Nos vemos en un momento. Señores, debo dar las gracias de verdad a las 14 provincias del Cibao. Recibimos muchos reportes de buenas audiencias en el Cibao a través de Super TV 55. Y gracias a nuestros amigos de los Estados Unidos también, que comentan, que nos hablan de este programa. Yo me imagino que este va a ser muy interesante para todos ellos, lo agradecemos mucho. Y gracias a todos los que nos ven a través de toda nuestra plataforma también de redes. Son ustedes muy amables. El tema de hoy es muy interesante. Yo sugiero que este programa lo graben, lo guarden, porque es lo que va a permitir que ustedes puedan manejarse en familia a partir de, como el tiempo, el pronóstico del tiempo, a partir de un pronóstico global, que ustedes digan, bueno, no, porque hay que organizarse. En el 2023 organicémonos. Profesor, con todo lo que yo le digo, ¿usted no se siente aterrorizado? Bueno, lo que hay que ser precavido también, y eso es muy importante, pero los riesgos hay que decírselo a la gente. Sí. Te digo eso porque, por ejemplo, nosotros hemos comentado un tanto todo el tema de la resiliencia de la economía dominicana, de su capacidad para resistir. Pero también vamos a entrar ahora a todos los aspectos de los riesgos y las falencias en políticas públicas. Por ejemplo, tú mencionaste el sector eléctrico. Y según el presupuesto del próximo año, que la economía se proyecta un déficit de un 3.6, yo creo que va a ser mayor. Sí. Pienso yo, por lo que estoy viendo y cómo se está conformando la estructura. Y el sector eléctrico de ese déficit debe representar casi 1 puntos porcentuales. Más, estamos hablando, profesor, casi 1.800 millones. Claro. Entonces, estamos hablando de que todavía esas transferencias fuertes que se le hacían al sector eléctrico se mantienen, pero se mantienen en un contexto que es lo más preocupante de una desaceleración de la economía. No es lo mismo tú hacer una transferencia a un sector cuando la economía está en un proceso de expansión y en un ciclo de expansión, pero hemos caído y el mundo ha caído en un ciclo diferente donde las tasas de interés son altas, donde la economía se ralentiza, y entonces tú vas a encontrar que las presiones hacia las finanzas públicas se
ensanchan. Y eso es una señal de que los presupuestos muchas veces cuando se formulan no se ejecutan de esa forma. ¿Qué ha ocurrido, por ejemplo, en este año? Este año, por los choques externos, pero nosotros habíamos estimado que la inversión pública estimada en el presupuesto, que era alrededor de un 13%, no se está ejecutando en ese monto, en esa proporción, un 8%, 8.5%. Menos de un 2% Entonces, del PIB. Claro. ¿Qué significa eso? Eso significa, Orión, que proyectos que pudiesen haber terminado ahora o iniciado o avanzado, no se van a ejecutar. Y eso le quita capacidad productiva, capacidad de generar empleo, porque lo más sano que puede tener la política fiscal es la inversión, el gasto de capital, y no es el gasto corriente. ¿Y qué ha ocurrido? Bueno, vemos por las situaciones que han ocurrido, el gasto corriente se ha incrementado en subsidios. Sí. Solamente para evitar que los precios de los combustibles se incrementen, se ha gastado más de 31 mil millones de pesos. Claro, esos son elementos que quizá había que hacerlo, pero lo que nosotros queremos resaltar, que eso no estaba en el presupuesto y que son elementos que han surgido sobre la base de los riesgos de un entorno que se va a agravar posiblemente el próximo año y que quizás va a alterar toda la programación y las finanzas se públicas. Va a agravar por la tasa de interés en los centros financieros internacionales. Es como matemáticas. Si el Tesoro americano está dando casi un 4% en sus papeles de 10 años. Sí, en su bono a 10 años. A 10 años. Seguro. Tiene que acabarse el mundo para que pase algo ahí. No. Eso es lo más seguro, que hay. Todos los fondos de inversión en los Estados Unidos, claro, los fondos universitarios, los fondos de los trabajadores, si abre el Tesoro americano, para allá van. No van al riesgo a buscar mayor nivel de rentabilidad cuando el riesgo es muy alto en América Latina, que es donde van, en esta zona. Eso quiere decir que nosotros tenemos que ser más atractivos en términos de tasa de interés. Claro. ¿Cuál sería la tasa de interés que van a pagar? Estamos hablando del 30% del presupuesto que se defina para el año que viene, casi el 30, 28, 27, en deuda. Es decir, ese es el déficit, el 3 puntos y algo. La necesidad de financiamiento para el próximo año en el presupuesto del 2023, Orión, rondan casi los 400 mil millones de pesos. Y la emisión de bonos externos, sí, no incluyéndolo, casi son 200 mil millones. ¿Qué estamos nosotros? Estamos hablando de más de 2.500 millones de dólares. Cuando tú colocas eso, por ejemplo, a una tasa posiblemente de un 7, y cuando el promedio era un 5 puntos, o sea, por cada punto porcentual estamos hablando de que eso puede tener un impacto en el déficit de casi alrededor del 0.5%, lo cual eso significa que una proyección que tú hagas de un déficit de un 3.6, eso se te puede disparar a 3.8, 3.9 o un 4. Todo eso son los riesgos que hay. Porque déficit es deuda. No, un déficit es una deuda. No, es igual que en su casa. Mi mujer y yo ganamos, entre los dos ganamos 200 mil pesos. Eso hay que financiar. Pero tenemos el pago de la casa y todo lo demás. Nuestro gasto es 300 mil. Claro. Hay un déficit del 33%, claro, 100 mil. Eso es lo que le pasa al país. Pero entonces, son muchos los elementos que están ahí de riesgos, tasa de interés alta, pero ¿qué ocurre? Por ejemplo, no crea que el dólar va a seguir comportándose de esa manera. Mira, hay un elemento importante. Este año 2022, el desempeño de los sectores orientados hacia el exterior ha sido exitoso, sí, hay que decirlo. Sí. Mira, y según informaciones del mismo Banco Central, posiblemente este año, por ingreso por turismo, ingreso por zonas francas, remesas, inversión extranjera, quizás se reciban casi 40 mil millones de dólares. Sí. Pero... Habló de 39.3 mil millones. Pero el próximo año, con una economía mundial más estrecha, con menos actividad económica, esos sectores que están orientados hacia el exterior no van a generar esos niveles de ingresos por divisa. Por lo tanto, eso puede tener un impacto en el mercado cambiario por el hecho también que el mismo dólar
se está fortaleciendo a nivel mundial. Y no puede haber aquí a la inversa de no que... No puede haber la inversa. Claro, aquí ha habido un exceso de dólares ingresados. Nosotros tenemos una suerte. No creo yo, en términos proporcional, que la economía argentina, que está penalizando el consumo en dólares hasta para ir a los juegos de Qatar. No, usted nada más puede gastarme tanta cantidad y a usted le vamos a vender dólares a una tasa mayor. Porque usted va para un juego. Como de racionalización del uso. Nosotros tenemos casi 10.000 millones por ingreso de este muchacho de la remesa. ¿De la remesa? Tenemos más de 7. Posiblemente más de 8.000 millones por más de 13.000 millones por las exportaciones, zonas francas y nacionales. Pero yo me llama eso. Y estamos casi llegando a los 3.800 en inversión extranjera, que es mucho, bastante. Y todo eso, por más que tú quieras, que uno quiera, por más de buenos deseos que uno pueda tener, pero una economía más chica, mundial, no va a afectar. O sea, sobre todo cuando Estados Unidos, dicen que para que Estados Unidos pueda liberarse de la recesión, tendría que incrementar el desempleo. Sí, porque evidentemente, y eso significa incrementar el desempleo, aún más tener una política monetaria mucho más restrictiva, y eso te achica más la economía, y al achicarte más la economía te crea menos empleo. Eso. Pero cuando en Estados Unidos cualquier incremento, y ojo con lo que te voy a decir, el día 2 de noviembre y el 13 se reúne la Reserva Federal, posiblemente incrementen su tasa de nuevo, y eso va a tener repercusiones también en la República Dominicana. Es decir, que los márgenes de buenas políticas a nosotros se nos van a estrechar y tiene su límite. Por ejemplo, en la medida que el mismo Banco Central va utilizando políticas restrictivas que vamos a decir, la inflación te la van cediendo hacia abajo, pero obviamente eso afecta también la política fiscal y la finanza pública. No hemos puesto otro elemento, ya hablamos, sabemos el entorno internacional, el petróleo, el gas, dice el presidente de Francia, Macron. Dice, Estados Unidos está jugando con nosotros. Ellos tienen 3 veces más barato el gas que el que nos están suministrando a nosotros. Y Europa va a pasar un invierno difícil. En la incertidumbre, no quiere decir que no van a tener el gas más caro y mayor incertidumbre a causa de la guerra. Y yo lo que creo que en el mercado de ese carburante, en realidad los norteamericanos están jugando mucho y saben y prevén una situación que se puede agravar. Sí. Y por eso claramente están dosificando el uso de esos combustibles. De manera que todos esos son elementos. Sí, pero perdone, profesor, eso hace que si usted está haciendo eso con el gas y yo estoy aquí, yo digo, y lo va a hacer también con el trigo. Sí, entonces el trigo. La India, China está almacenando tanto trigo que yo creo que se vende de allá. Sí. Entonces dicen, no, espérate, cuidado, porque así mismo como están por ese lado, porque eso da poder político, poder geopolítico, hacia dónde yo dirijo este poder. Claro. Entonces le dicen, China no está vendiendo su trigo, y hasta Vietnam está procurando cárteles del arroz, porque están esperando lo peor. Porque están esperando y previendo lo peor, tanto en el mercado de los carburantes y de los carburos, como en el mercado de los commodities agropecuarios. Entonces, todo eso es lo que te vislumbra un horizonte con mucha incertidumbre, un horizonte de pesimismo. Y por eso es que uno observa que ese horizonte de pesimismo lo que hace es que ralentiza las inversiones. Espérate. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Y todo eso entonces hace que las economías obviamente se vayan achicando en su actividad económica. Profesor, en estos 3 minutos, la fortaleza del dólar hace menos el horizonte un poco más difícil del oro. Claro. Es decir, si el dólar cae, porque el oro no sirve para otra cosa que para reflejar, es un refugio de capital. Si se fortalece el dólar, entonces cae el precio entonces el dólar está fortalecido, no parece que va a dejar de eso, porque la propia política internacional va hacia fortalecimiento de esa moneda. Eso lo quería señalar. Y lo otro que usted no ha hablado, y ojalá me lo diga ahora en 3 minutos, es que tenemos un cólera político. La campaña electoral en el 23 es cólera.
para la economía. Pero eso... Tú sabes que el cólera es diarrea continua. Claro. Es diarrea continua de recursos hacia ninguna parte. Pero oye eso, el presupuesto del año 2023, en el caso del presupuesto a la presidencia de la República, da un salto de 80.000 y algo a 120.000 y algo. ¿Qué significa eso? Que hay una concentración de recursos, y eso te indica que hay toda una visión para el año 2023 de gastar. Que es recurso que se improvisa su inversión. Digamos que es inversión, pero se improvisa conforme a la estrategia, que tenga el momento. Por ejemplo, el discurso, a mí me parece desagradable el discurso de decir, mire, nosotros subsidiamos, nosotros hemos dado tanta tarjeta de solidaridad, de qué sé yo, de eso, nosotros les regalamos esto, nosotros estamos en esto, porque una economía no es eso. Claro. Una economía tiene que reflejar la participación de todos nosotros en un conglomerado con igualdad de oportunidades. Yo seré rico en la medida en que sea más hábil. Claro. Y yo creo que... Pero no que me den una tarjeta y me digan, tú te vas a quedar, como dijo la gobernadora de Santiago, creo que fue ella, que va a la cancha esta techada y dice, miren cómo la gente está gozando. ¿Ustedes saben por qué? Le dice a los periodistas, están así aplaudiendo por esto. Entonces señala una caja llena de tarjetas. Sí. Y yo dije, eso no es para reírse, eso es para llorar. Claro. Y te voy a decir lo siguiente, yo creo que lo más sano que puede hacer cualquier gobierno, y el gobierno como tal, es concentrarse en el gasto de capital, el gasto de inversión. Priorizar eso 2% en esta coyuntura. ¿Por qué? Porque la actividad privada se va a achicar. Y en ese sentido, el uso más eficiente de los recursos públicos, pienso yo, tienen que estar concentrados en aquellas actividades, como es el gasto de capital, que te incrementa la capacidad productiva y te puede generar un nivel de empleo mucho más sano. De lo contrario, evidentemente, como tú dices, es un dinero que no tiene ningún tipo de retorno. Diarreico. Así mismo. Es un dinero diarreico. Bueno, la campaña electoral hace que el gobierno no, y además con una reelección. Claro, todo por cierto, una reelección legítima. Nosotros no vamos a ponernos a decir como que, porque si la ley lo faculta, a Dios que reparta suerte. No estamos, nadie va a criticar. Pero lo que uno trata siempre de ver que esos recursos sean usados de la mejor forma. En el gobierno del presidente Fernández, cerca del 4% fue el gasto social. En el gobierno del presidente Medina, superior creo al 3%. Ahora, por la crisis, no es por otra cosa, alrededor de un 2%. El gasto de inversión. Del gasto de inversión. Eso es pobre. Por eso es que creció el endeudamiento. El endeudamiento y la desigualdad. Correcto. En un 20%. Que es un tema que nosotros tenemos quizás en otra ocasión tocar, porque el tema de la desigualdad incluso gobernanza es parte de la cohesión social. Y si no mejoramos los niveles de desigualdad, al margen de que podamos crecer y crecer, pero siempre nos quedaremos como un país con renta media alta, con un desarrollo humano relativamente alto, pero cuando tú lo ajustas por desigualdad, nos da un bajón, como ocurrió con las informaciones que dio el PNUD. Y eso no es bueno para una economía, porque eso no le permite generar cohesión social, ni que la población se pueda sentir que está en un país mínimamente desarrollado. Por eso yo creo que hemos cumplido el cometido que tuvimos. Bueno. Yo después, cuando usted vuela, siempre lo voy a tener cada cierto tiempo con su anuencia. También hablemos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y lo que puede hacer la universidad en estos momentos tan difíciles. La universidad no puede seguir por ese camino, profesor. Usted y yo vamos a tener que reflexionar. Así es. Eso es un tema que lo tocaremos en la próxima ocasión. No se asuste ahora, que no lo vamos a tratar. No, porque yo estoy siempre abierto a eso y soy también autocrítico de donde uno está, que es lo más importante. La universidad debería ser el pulmón, el corazón de la sociedad dominicana en sentido de la justicia y la equidad. Señores, muchas gracias. Profesor Antonio Siriaco, para mí es un gratísimo placer tenerlo con nosotros porque nos enseña, es un educador en plano de la economía, es un maestro. Y a mí me complace. Y ojalá yo haya podido cumplir las expectativas de tratar de que él diga lo que tenía que decir en este programa. Nos vamos a ver la próxima semana en otro programa a rajatabla. Hasta entonces, señores.